Hola a todos, soy Z-Dolph. Y hoy les traigo una nueva teoría sobre qué hubiera pasado si Goku tenía una hermana gemela. Si bien ya hice dos teorías, donde en una Goku es mujer, y en otra es enviada con Broly a la Tierra, se me ha ocurrido hacer esta teoría a mi gusto como para el de ustedes, además de indirectamente arreglar algunos errores que hice en la de si Goku era mujer, ya que cuando la escribí en ciertos aspectos la hice como fanfic, o sea, hay cosas que simplemente las agregué por mí mismo a como debería ser en realidad. Pero bueno, activen la campanita de las notificaciones para estar atento a más contenido del canal, y comencemos. Como en la historia original, Bardock y Jine tendrían a su hijo Raditz, y 5 años después Jine daría a luz a 2 bebés. 3 años después sospecharían de que Freezer va a destruir el planeta Vegeta, por lo que deciden enviar a sus 2 hijos gemelos a la Tierra al ser unos pequeños indefensos. El planeta Vegeta sería destruido igualmente, mientras en la Tierra habrían aterrizado las naves, saliendo de ellas unos bebés que Gohan encontraría y decidiría cuidar. Goku tendría su mismo carácter, y su hermana que sería Guki, sería amable como su madre. Pero llegaría un día en el que el abuelo Gohan estaría paseando a los niños, donde Goku de repente se tropezaría y agarraría a su hermana con el objetivo de mantenerse a salvo, pero esto solo llevaría a que ella también caiga con él hacia un precipicio que les haría golpearse en la cabeza. Así pasaría el tiempo donde se recuperarían y sin recordar algo de su pasado, serían amables, donde ambos tendrían la personalidad de Goku en la historia original. Pero Guki sería más inteligente porque tendría curiosidad de saber más y más, donde aprendería cosas de unos libros que tendría guardado el abuelo Gohan. Bueno, un día Goku miraría por error la luna llena y se convertiría en Ozaru, mientras que Guki no lo haría al obedecer la advertencia de su abuelo. Pero aquel día ella se encontraba durmiendo, y habría despertado poco después de que su abuelo adoptivo murió. Aún así decidiría no contarle nada a su hermano para no herirlo más de lo que ya podría estar, y con el paso de los años entrenarían artes marciales como tanto les encanta por su sangre Saiyajin. Un día llegaría Bulma en busca de la esfera que se encontraba en la casa del abuelo Gohan y explicaría lo que sabe de estas. En la historia original Goku tenía un poder de 42, pero aquí tendría 64, y su hermana 60. En esta ocasión con los dos sería más fácil las aventuras, claramente primero se encontrarían a Roshi, quien trataría de hacer lo suyo con la waifu de Guki, pero ella se defendería mientras Bulma arriesgaría lo suyo XD. Goku no le habría quitado las bragas porque ya sabe lo que es una mujer gracias a la presencia de su hermana. Goku, Guki y Bulma habrían obtenido la esfera de Roshi, y posteriormente llegarían a la aldea donde Ulon secuestra niñas, donde Guki sería el blanco para atraer a Ulon, y ella pelearía contra este, y al momento en que piensa escapar, Goku lo detiene. Así obteniendo también la esfera del pueblo, por siguiente Yamcha se quedaría paralizado por la presencia de Guki y Bulma. Después los seguiría de forma secreta, y llegarían al castillo de Oxatan, donde Goku traería a Roshi para apagarlo con el Kamehameha, el cual los gemelos aprenderían. Ahí también Goku rechazaría de momento lo de casarse porque no conoce para nada a Milk, y si sabía de la palabra al aprender de su hermana. Por último Goku y Guki detendrían a la banda Pilaf al contar con más poder y unir fuerzas contra ellos, y les quitarían las esferas del dragón, con las cuales Ulon pediría bragas. Goku y Guki irían a entrenar con Roshi, donde no habría necesidad de traer a Lunch al tener una chica hermosa presente. Krillin por su parte también se haría alumno de Roshi, y estaría algo nervioso por tener presente a una chica con intereses de pelear. Los entrenamientos se llevarían a cabo, y Krillin tendría una buena amistad con los gemelos Saiyajin, quien también habría visto a Guki bañarse XD. Para la llegada del torneo de artes marciales, Goku alcanzaría un poder de 114, y su hermana de 115. Pero bueno, aquí Guki reemplazaría a Bacterian, el hombre que nunca se ha bañado. Así que los combates por parte de Goku y los demás se llevaría a cabo de la misma manera, mientras que Krillin enfrentaría a Guki, donde estaría nervioso por pelear contra ella, por lo que al distraerse perdería. Saltando los demás combates, Guki tendría una batalla contra Jackie-chan, la cual sería más difícil para ella. Pero perdería, ya que Jackie-chan habría peleado usando su máximo poder y no habría usado el Kamehameha. Posteriormente Goku lo enfrentaría, pero Jackie-chan al ya estar un poco desgastado por la batalla anterior le daría algo de ventaja a Goku. Al final habría un empate, en el que Goku con energías lograría levantarse y llevarse la victoria. Goku por su parte iría en busca de la esfera de 4 estrellas, mientras que Guki iría a casa de Bulma para conocerse mejor con ella, y Krillin se esforzaría más en entrenar para no quedar como un débil ante su
su amiga. Goku, al contar con un poco más de poder, no la tendría difícil contra la Patrulla Roja, y su hermana no intervendría al confiar en su hermano. Pasarían alrededor de 3 años, y se haría otro torneo, en el que Goku contaría con un poder de 170, y Guki igual, ya que ella también habría entrenado con el maestro Karin. Guki reemplazaría al hombre lobo, y vencería a Jackie-chan, también enfrentaría a Tenchin Han y le haría cambiar de parecer mediante su batalla al considerar que ser asesino no le conviene. Por lo que al final enfrentaría a Goku, a fin de cuentas Goku ganaría, porque Guki había usado más energía contra Tenchin Han. Por siguiente ella buscaría la esfera y el báculo de Goku y enfrentaría a Tamborín, pero por estar desgastada y con hambre perdería el conocimiento, y el demonio se llevaría la esfera. Donde Goku molesto decidiría perseguirlo sin hacer caso a la advertencia de Roshi, Goku caería con el mismo destino de ser derrotado por Tamborín, y al otro día conocería a Yajirobe, y al comer tendría más energía como para poder derrotar al demonio. El rey Piccolo llegaría por él y lo vencería dándolo por muerto, mientras Yajirobe se lo llevaría a la torre de Karin. Guki y Krillin preocupados lograrían localizar al rey Piccolo, y tendrían un enfrentamiento contra él, donde uniendo fuerzas lograrían moverlo un poco. Pero este se ríe de ellos, y le dice a Guki que se parece mucho a alguien que mató, algo que la haría enfadar y liberar un poder de 200, pero aún así el rey Piccolo la detendría al tener un poder de 210, ya que aquí aún no pidió la juventud eterna. Roshi entonces usaría el Mafuba al encontrarse cerca, pero fallaría en su intento que lo llevaría a la muerte. Piccolo antes expulsaría a otros 2 hijos poderosos para hacerse cargo de Guki, mientras este se va a otro lugar para pedir su juventud eterna. Tenchin Han y Chaos no intervendrían porque Roshi los dejó paralizados como Tenchin Han en la historia original, pero aquí también decidió dar con Chaos al pensar que probablemente Guki o Krillin tuvieran oportunidad de evitar el deseo. Así que estos se recuperarían poco después y acabarían con el hijo, mientras el otro escaparía. Pasando dicha noche, Goku se había tomado el agua de los dioses, y buscaría a Piccolo al poder sentir su ki. Claramente aquí tendría un poder de 295, y encontraría a Piccolo y sus hijos causando problemas, donde a los hijos los acabaría y encontraría a su hermana y amigos en problemas. Así que Goku enfrentaría con más facilidad a Piccolo Daimaku y crearía un agujero en su pecho que le haría expulsar un huevo que vendría a ser su reencarnación. Posteriormente Goku se llevaría a su hermana a la torre de Karin para darle una semilla del ermitaño, y que también beba el agua de los dioses que le dejaría inconsciente de momento, pero igualmente se la llevaría dormida al templo de Kamisama para enfrentar a Mr. Popo y después a Kamisama, el cual tendría habilidades que Goku no habría visto, y repararía a Shenlong para invocarlo y pedirle que reviva a los peleadores de artes marciales que murieron, así reviviendo al maestro Roshi. Mientras que Guki después de unas horas despertaría, y comenzarían a entrenar durante 3 años para el próximo torneo, también Kamisama retiraría la cola de ambos. Pero bueno, aquí Goku y Guki también se volverían un poco más valientes y reflexionarían sobre sus amigos, donde Goku se sentía algo confundido por Bulma, ya que aquí Goku habría pasado tiempo con ella al ser amiga de su hermana, mientras Guki también por Krillin, ya que este siempre la miró de una forma extraña en su entrenamiento con Roshi como en su pelea del torneo. Además de que se armó de valor para protegerla de Piccolo Daimaku, así que ya habrían madurado bastante los dos durante esos 3 años, y a Goku le daría igual Yamcha al ver que no es muy estable con su mejor amiga. Por lo que al pasar los 3 años se encontrarían con los demás, y Goku abrazaría a Bulma, y Guki a Krillin, quien se sonrojaría, pero mirarían sorprendidos a los Saiyajin gemelos al haber crecido tanto. En cuanto al torneo, Guki reemplazaría a Yamcha, y el poder de Goku sería de 380, y Guki de 376. Milk le recordaría a Goku de quién es ella y que le diga si ya ha pensado en lo de casarse, pero Goku le dice que ya fue suficiente, que deje sus fantasías de niña y que conozca mejor a alguien antes de hablar, y ella ama a otra. Milk se iría del torneo al Goku haberle hecho un turn down for what. En la pelea de Guki y Kamisama en el cuerpo de otro sujeto, Guki sería la ganadora. En la batalla de Goku y Tenchin Han, Goku lo vencería con menos esfuerzo. Mientras que en la otra Guki enfrentaría a Piccolo, y le diría que aún siendo el hijo le hará pagar por lo que le hizo a Goku y Krillin en el pasado, y por la misma derrota de Krillin ante él en la batalla anterior. Guki atacaría a Piccolo velozmente y no lo dejaría hacerse gigante, hasta que con un Kamehameha logra dejarlo casi inmóvil. Después decide darle una semilla y decirle que será mejor que se marche y mejore para otra ocasión. Piccolo haría caso al no encontrar otra alternativa. Y por último se enfrentarían los hermanos gemelos, pero Goku se dejaría ganar para felicitar a su hermana de cómo combatió a Piccolo. Bueno, después llegaría el momento de la confesión de ambos Saiyajin y sus actitudes, como la de Goku diciéndole a Milk que ama a alguien más, como la de Guki dándole una paliza a Piccolo por Krillin.
Así quienes solían ser sus mejores amigos pasarían a algo más, lastimando los sentimientos del todopoderosísimo, terrible e invencible Yamcha, quien probablemente decidiría ir por Milk para quedar a mano XD. Krillin tendría la misma suerte que en la historia original, de tener una mujer muy poderosa, la cual le diría a Krillin que a pesar de que él no supere sus poderes, sí hace lo posible por protegerla. Mientras que Bulma no tendría ese arrepentimiento como en Namekusei, diciendo que perdió su oportunidad con Goku, y estaría feliz de contar con alguien que se la toma en serio y pueda protegerla al ser fuerte. Así ambos tomarían sus caminos, pero Bulma habría hecho una casa especial en cápsula para Krillin y Guki para que Roshi no los moleste, jeje. Tiempo después se casarían, y por ambos lados habrían temblores, y más adelante nacería un hijo por ambos lados. Goku y Bulma tendrían a un hijo que Goku decidiría poner Gohan en honor a su abuelo adoptivo, mientras Guki y Krillin una que llamarían Marón. Y bueno, hasta aquí queda la primera parte. ¿Qué acontecimientos creen que se vengan próximamente? Ahí no exigiré dibujos, sino que se hagan voluntarios de enviar dibujos de esta historia para variar imágenes y no solo utilizar las que hay en Google Imágenes. También síganme en mi página de Facebook en la que pueden enviar sus dibujos si desean. Hasta la próxima.